En el artículo 4 establece, en el artículo 3 establece la estructura orgánica de COBIAL. Ahí dice un órgano de COBIAL, el Consejo Consultivo y la unidad ejecutora. El artículo 4 establece el Consejo Consultivo es el órgano superior de la unidad ejecutora de conservación vial y está integrado por el ministro de Comunicaciones, Transportes, Infraestructura y Vivienda o el viceministro que designe. En este caso, es el suplente del ministro de COBIAL. El ministro de Economía o el viceministro que usted designe. El director general de caminos o subdirector que se designe. Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte, que no tiene situaciones para las instituciones, pues que se están de acá. Y es un representante de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Esos sí que están ahí, hay justo para la transacción, esta designación, un representante de la Cámara de Milagros y que el director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, quien también podrá actuar como secretario. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda será el presidente del Consejo Consultivo en caso de ausencia de la posibilidad del viceministro. Los integrantes del Consejo Consultivo serán designados por la respectiva entidad que represente. Cada uno tendrá un suplente al que actuará únicamente en caso de ausencia del titular. Los representantes de la Coordinadora Nacional de Transporte de la Cámara Guatemalteca de la Constitución y la Cámara del Agro cumplirán por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos solo una vez por el mismo periodo. El Consejo Consultivo podrá designar de manera unánime a un tercero que se lleve a cabo las funciones de secretario. Funciones del Consejo Consultivo, esto es importante, son funciones del Consejo Consultivo las siguientes. Ser el órgano de enlace y comunicación directamente entre COBIAL y el Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, ¿verdad? No sé por qué dicen esto, porque COBIAL es una unidad ejecutora del Ministerio, ¿verdad? Y ese es el enlace, pero bueno. Aprobar y someter, esto es importante, a consideración del Ministerio de Comunicaciones, Transportes, Obras Públicas, el plan anual para la conservación de la red vial del país, el que deberá contener la política nacional para la conservación y mejoramiento de la misma, de acuerdo con las políticas de gobierno. C. Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal correspondiente y someterlo para su consideración al Ministerio de Comunicaciones, Transportes, Obras Públicas, Vivienda, quien para su aprobación deberá remitir a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Es decir, el Consejo Consultivo, como es Consejo Consultivo, genera, pero está referente también de la respuesta que tenga de parte del Ministerio de Comunicaciones. Viceministro, está integrado el Consejo Consultivo de Gobierno. ¿Cuál es la integración del mismo? Sí, está integrado. Podría decir que no está integrado, no tengo una nota, pero no tengo a la mano los nombres precisos, pero sí se los puedo conseguir. Voy a leer algunos y usted me dice, está el ministro Félix Manuel Alvarado y usted su calidad, Alejandro García Rodríguez. Del Ministerio de Economía, el ministro Héctor José Marroquín Mora, ¿verdad? Y está la ministra titular, que es Adriana Gabriela García Pacheco. El director de Caminos, Carlos Alfonso Estudias Ortiz, ese señor, está pendiente el que enseñe a su suplente, tengo acá. Así. Un representante de la Coordinadora Nacional de Transporte, que aquí me aparece el señor Rodolfo Benedicto Godínez Ovalle, y como suplente Eric González Morales Ortiz. ¿Son ellos? De parte de las cámaras no tengo los nombres ahorita. Si se me puede conseguir entonces, ¿verdad? Y directora está en funciones la señora Victorina Lisset Benítez Romero, ¿es así? Esta señora es la que estuvo en la West, no, pero antes, en el gobierno de
querido, y creo que estuvo dirigiendo la unidad esta que ejecutaba los préstamos de salud, no sabe, porque por ahí me salió, deberían de chequear, pero está recién nombrada. ¿Quién la propuso? Se propuso una terna ante el Consejo Consultivo. Bueno, había un director, ¿verdad?, que lo había nombrado el Consejo Consultivo a propuesta de la ministra Yasmín de la Vega, que no entendió que lo retiraron, ustedes propusieron una nueva terna. ¿Quiénes propusieron? Los nombres no los tengo ahorita en este momento, pero sí se los puedo dar. Y háganme el favor y me los va dando conforme vaya construyendo porque eso lo deben de tener ahí. Y usted ha participado en toda la, bueno, usted tomó posesión en mayo, ¿verdad? Por ahí por mayo, en junio. ¿Y cuántas sesiones o reuniones ha tenido el Consejo Consultivo en lo que va del año? En lo que va del año no tengo el dato exacto, pero desde que yo estoy en el ministerio solamente uno. ¿Y qué fecha entró usted a trabajar? ¿Dijo qué? El 3 de junio. En 2 meses, una reunión. Viceministro, si me puede solicitarle a la directora que nos envíe copia de las actas de sesiones del Consejo. Amigo diputado Chico. Pues el Chique es el secretario de la bancada, solo para ponerte en antecedentes, estamos arrancando y se excusaron varias gente del Consejo Consultivo, visitó a la directora que no vino, visitaron a los miembros del Consejo Consultivo, por ley, estos son los integrantes del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, dentro de sus atribuciones, fundamentalmente tiene las de aprobar y someter al Ministerio de Comunicaciones de Obras Públicas el plan y el proyecto de presupuesto. En eso estábamos ahorita, les estaba preguntando la integración. No me la confirmaron, me confirmaron los nombres de las entidades públicas, pero no de las integrantes de las cámaras. Lo van a hacer ahorita. Les estaba preguntando cuántas sesiones ha tenido el Consejo Consultivo en lo que va del año. Viceministro, ¿usted ha participado en algunas de estas? De repente usted tiene más información que el viceministro. Gracias, diputado Blanco. Buenos días a todos y todas. En efecto, en mi caso, desde el nombramiento, en el mes de febrero he participado en 5 reuniones ordinarias y 2 reuniones extraordinarias. 5 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias. ¿Cada cuánto se reúnen más o menos, viceministro? ¿Usted que tiene más? Mire, realmente en el tiempo que yo he tenido el nombramiento ha variado, no hay una frecuencia establecida. Teníamos de trabajar más o menos cada 2 semanas, pero luego con cambio de autoridades no recibimos una convocatoria sino hasta la fecha 30 de julio. 30 de julio. Esa fue la última. Esa fue la última reunión a la que fui convocado y a la que asistí. ¿El 30 de julio solo una reunión se llevó a cabo? Una reunión ordinaria y una reunión extraordinaria, todos esa noche. Ese día, al final de la tarde. Dos en el mismo día. Cuando concluyó la reunión, porque necesitamos ratificar lo que se había aprobado.
Ustedes habían sido convocados para una reunión. Pero en esa reunión se toma la decisión de, para poder ratificar, no retrasar más la ejecución de lo que se había aprobado, de poder sostener otra reunión. Mire, aquí entre las excusas me dicen que porque les llegó tarde, ¿verdad? Y ustedes en el mismo ratito se vuelven a convocar y ahí se vuelven a reunir, ¿verdad? Pero dos reuniones hubo ahí, que serían la sexta y la séptima reunión, sería así, del año. La quinta ordinaria y la segunda extraordinaria, sería así, ¿verdad? Sí, aunque en las últimas reuniones ya no, solo hay un número de acta, pero no se llevó el correlativo de las sesiones en la convocatoria. En esas dos reuniones participó usted, ¿verdad, viceministro? ¿Cuál fue la agenda de esas dos reuniones? Bueno, la agenda de la primera, verificación de quórum, apertura de sesión, aprobación de agenda, presentación y acreditación de los miembros, ya que todos los miembros del Ministerio de Comunicaciones éramos nuevos. Presentación y acreditación del director de caminos. Luego la presentación del plan anual para la conservación de la red vial. La modificación que se entró a conocer y la presentación de la terna para, en este caso, la de quien estaba designado para director de gobierno, porque en ese entonces no había dirección. ¿Y la extraordinaria? ¿Cuál fue la agenda? ¿Qué es lo que necesitaban ratificar? La aprobación del plan y la decisión de la dirección. Se necesitan dos reuniones para ratificarlo. Bueno, ¿qué es lo que presentaron con el tema del plan anual? Que es parte de lo que tenemos que explicar con ustedes. Existía un plan anual, como entendido. ¿Cuándo fue aprobado ese plan anual? ¿Usted se recuerda, viceministro? En una primera reunión del 8 de marzo del 2024 se hizo la presentación del plan. Miembros del Consejo solicitaron una ampliación de la información. Posteriormente, en la sesión ordinaria, del 11 de marzo, se vuelve a presentar con la ampliación de la información y ahí se aprueba. Y en una extraordinaria de ese mismo día se ratifica la aprobación
del Plan Anual para la Conservación de la Red Vial del país. Básicamente, el Plan Anual de Covial tiene ejecuciones en alrededor de 7 u 8 rubros, ¿verdad? Fundamentalmente. Tiene bacheo, tiene limpieza de derecho de vía, tiene mantenimientos de terracerías convencionales, tiene señalización, tiene supervisión, tiene limpiezas específicas, supervisiones específicas y el tema de los gastos administrativos y pago de personal, o sea, el funcionamiento. Bueno, todo el presupuesto de Coviales es catalogado como presupuesto de funcionamiento, ¿verdad? Pero tengo entendido que si el 11 de marzo se aprobó el plan, ¿cuánto presupuestariamente se ha avanzado en la ejecución de ese plan? Al día de hoy, ¿cuánto ha ejecutado Covial? Previo al pago de esta cuota que creo que se hace hoy o mañana, se han ejecutado 327.428.735.36. 327 millones en 8 meses, de un presupuesto de ¿cuánto? 1.382.393.000. ¿Trae ahí el listado de empresas a las que les están pagando? ¿Qué proyectos son? No tengo el listado, pero sí se lo puedo conseguir. Sí, por favor, para tener claridad en a quiénes han estado pagando y qué proyectos han estado pagando. Bueno, la situación básicamente, viceministro, surge a partir de que vemos nosotros un comunicado de la Cámara del Agro. La Cámara del Agro, en un comunicado de prensa de la semana pasada, plantea: la Cámara del Agro agradece al Ministerio de Comunicaciones por la convocatoria a la sesión del Consejo Consultivo realizada el 29 de julio. En dicha reunión se aprobó una modificación al plan de mantenimiento de carreteras, reduciendo la tensión de 6.093 kilómetros a 1.902 kilómetros, lo que afectará vías claves a nivel nacional. Nuestro representante votó en contra en esta decisión, considerando el impacto negativo que tendrá para la infraestructura vial del país. De esto que dice la Cámara del Agro, el representante que estuvo en esa reunión, ¿qué tan veraz es la información que él está planteando? Que redujeron alrededor de 4.000 kilómetros de mantenimiento. ¿Es así? Sí, lo que hicimos fue hacer un cambio sustantivo considerando todos los factores, que no solo es la cantidad, sino el factor tiempo y el factor de que los procesos no habían sido adjudicados a la fecha. Es decir, el plan original estaba planteado para poder ejecutarse en 10 meses. En 10 meses ya no quedan 10 meses en el año, entonces hay que hacer ajustes para poder cumplir con el plan, que no se pueden ejecutar en 10 meses. Entonces, el ajuste que se hizo... ¿Por qué no se han podido ejecutar en 10 meses? Si en los 10 meses han estado ustedes, no me va a decir que ahorita ustedes son nuevos. No es porque seamos nuevos, es por los procesos de formulación de los eventos. A partir de enero se empezaron a formular las bases, pero son 290 y pico eventos, y
hacer las bases de todos estos eventos lleva un tiempo considerable y precisamente por eso es que no se habían logrado sacar los eventos a licitación. Luego tuvimos inconvenientes en consecución de juntas de... La pregunta del ministro es, ¿se van a dejar sin atender 4.000 kilómetros tal y como lo dice el representante de la Cámara de la... No, se va a atender... Él se excusó porque le llegó tarde, pero de todos modos lo vamos a citar a él para una próxima reunión. Se modificó. Obviamente se va a dejar de atender una buena porción en cuanto al instante, pero porque por el factor tiempo no se puede atender. Se van a dejar de atender, él lo señala concretamente. Él hizo un cálculo matemático, pero ¿Pero no usted es- cuál es el dato que tiene? más que el dato, el tema aquí se hicieron varias modificaciones. Una cosa es la calidad del trabajo. Vamos por esos rubros, viceministro. Primero díganos qué cantidad de kilómetros van a atender y luego qué tipo de trabajos van a realizar para que podamos tener claridad en el proceso. Se tiene programado atender 1.902.08 kilómetros. Y en el plan anterior, ¿cuántos kilómetros se tenían programados a atender? No tengo ese- Sí lo da el representante de la Cámara del Agro, dicen que se van a atender 6.093 kilómetros. Usted nos está diciendo que van a ser 1.902 kilómetros. Pero es que depende, porque depende de la categoría. Es decir, la tensión de bacheo lo que se va a atender son 1902.08. En el programa de limpiezas, que es el segundo programa, se van a atender 6.254.60 kilómetros. En el de limpiezas, Empieza otra vez. Piso bacheo 1902 y en limpieza había hecho 6.254, es que se duplicó aquí dos veces limpieza, entonces el mismo dato, 6.254. Se agregó el programa de terracerías Unicapa, que es el programa de avenidas para el buen vivir. Esto es una meta presidencial y está pegado a la política general de gobierno. Son 150 kilómetros. Y el mantenimiento de terracerías, 4.545 kilómetros. ¿Eso es lo que se va a atender o es lo que estaba en el plan? Díganos cuánto estaba en el plan de marzo y cuánto está en el plan ajustado de julio. Esto es lo del plan ajustado. Esto que acaba de abrir. ¿De qué mes a qué mes van a hacer todo esto? Está programado en cuanto tengan ya activos los contratos hasta el mes de diciembre, aunque los contratos se dejaron para que todavía continúen en el tercer trimestre del próximo año. ¿Cómo así? El plazo del contrato, pero ya con presupuesto del próximo año, para tener contratos vigentes, porque no podemos tener... Explíquenos esa parte administrativa que ustedes tienen ahí. Me está diciendo que todo esto es planteado de aquí a diciembre. Sí, de que sí. Pero los contratos van a ser de aquí a diciembre o van a ser Los de más contratos están planteados de 6 meses. 6 meses a partir de la firma, A partir de aunque el año fiscal no corresponda. Sí, se están planteando multinodes para poder tener atención el próximo año en el siguiente trimestre, porque si no, nos quedamos sin atención el próximo año. Ministro, le voy a dar unos datos que surgieron. Creo que es importante. En el plan original había 56
proyectos de bacheo y tenían un rubro de 332.184.000 quetzales, ¿verdad? Y le redujeron el 88%. Se quedaron solo 10 proyectos. Y se van a ejecutar únicamente 40 millones en bacheos, cuando originalmente habían 332 millones. ¿Es así? ¿Por qué esa decisión? Como les digo, los contratos, o sea, el planteamiento original estaba hecho para 10 meses y actualmente ya no tenemos 10 meses. Entonces, O sea, no se ha hecho nada de bacheo en este año. no. Bueno, y yo quiero preguntarle, viceministro Héctor, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a que ustedes no pudieran implementar el plan original del tema de gobierno? Porque al final de cuentas, usted sí está casi que desde el inicio de gobierno, no como el viceministro Max Alejandro. ¿Qué es lo que llevó a que no se tomaran las decisiones a tiempo, señor viceministro, y que estemos ahorita en este patinar nuevamente relacionado con que se le está reduciendo la cantidad de bacheo a la población? Y de hecho, aquí yo le voy a dar 2 proyectos al señor viceministro Max, pero quisiera saber por qué razón no pudieron operativizar esto antes, dado que si todo esto estaba entre enero y febrero de este año. Gracias, diputado. Desconozco las razones de por qué no lo operativizaron, puesto que efectivamente, como indiqué, usted rapidito, el 11 de marzo fue aprobado el plan. Luego de esa aprobación, entendíamos que estaban justo en el proceso de la operativización de los proyectos y de la ejecución del presupuesto que había sido aprobado. Luego se da el cambio de autoridades y cuando nos vuelve a convocar las nuevas autoridades a los miembros del Consejo, es que se nos informa que no se había podido avanzar con la aprobación y presentan una nueva propuesta con las justificaciones, precisamente no solo el tiempo, sino también la cuestión de la época de lluvias, y en función de eso es que conocimos esa propuesta en el mes de julio, a finales del mes de julio. ¿De dónde provino la propuesta planteada? ¿En el mes de julio? Sí. El señor ministro de Comunicaciones. Entonces, en este caso, viceministro Max, ¿cuáles fueron los criterios técnicos en este caso para el tema de limpieza? Ustedes tienen 6.254 kilómetros, que es el dato que me dio, y en el tema de bacheo solamente tienen 1.902 kilómetros, y creo que eso se va a reducir. El criterio técnico específico es que en época de lluvia no se puede hacer un bacheo porque el agua impide que el bacheo sea eficiente y que perdure. Entonces el criterio técnico es que el bacheo se puede hacer únicamente en época seca, pasado el invierno, es decir, finales de octubre a diciembre. Ese periodo es demasiado corto para dejar la misma cantidad de bacheo porque no da tiempo de ejecutar todo. Algo importante, viceministro, es al día de hoy no se ha ejecutado ni un solo programa de bacheo. No, porque no habían estado los procesos de licitación. Creo que es importante porque se tiene presupuesto, le están quitando los 192 millones al programa de bacheo. Y básicamente dicen porque no lo van a poder ejecutar. Bueno, el otro tema es limpieza. Es importante identificar la utilidad de las limpiezas. La limpieza básicamente es porque tuberías, cunetas, ariates, colindancias y orillas de la carretera se ensucian por diferentes motivos, naturales y provocados por el ser humano. Aquí hay un dato que nos llama la atención. Había 165 millones para limpieza y eran 168 proyectos. Y ahora resulta que solo van a haber 50 millones para limpieza, ¿es así? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Todo responde a lo mismo, el factor tiempo de la limpieza, el factor del alcance, porque son 168 proyectos, pero ya no les da tiempo de hacer a las empresas que resulten aplicar la misma longitud. Entonces es lo que se ¿Y estas no también eran en verano que había que hacerlas? Sí, había que hacerlas en verano, por eso tenían que haber estado adjudicadas desde el año pasado, pero no se quedaron adjudicadas el año pasado.
sea aquí, ¿cuánta red vial se va a dejar de atender en limpiezas, en kilómetros, con esta reducción? Es estimado que la red vial es aproximadamente 18.000 kilómetros. Se van a atender 6.200, la diferencia. 6.200. 54, Es decir, que se van a dejar consumir 800 kilómetros sin atender. aproximadamente. ¿Por qué? Es lo que alcanza el presupuesto en el plazo en el que tenemos disponible para poder trabajar. Mire, viceministro, yo entiendo que plazos, pero esto es una responsabilidad. No es que han sido incapaces de levantar la red, por lo que sea. Usted tiene un mes y medio, 2 meses, y es el periodo en que usted tiene responsabilidad, pero van a dejar los 1.800 kilómetros sin limpiezas este año. Vale. Datos fríos, ¿verdad? Sin echarle salsa a los tacos. Bueno, el otro tema. Tengo una duda en este tema usted tiene ahí la cuestión, las fechas técnicas y todo esto del proyecto de terracería Unicapa, porque le voy a comentar, porque estos proyectos de terracería Unicapa no son nuevos, de hecho esto los intentó implementar el exdirector de Covial, Mario Aguilar. Él trató de implementarlos en su momento, de hecho hubieron algunas comunidades a las cuales se les ofreció en el 2022, 2023 que iban a implementar terracería Unicapa, que es básicamente es una capa de cemento hidráulico el que va encima, de una duración de 5 años, que era lo que en aquel momento planteaba el exdirector de Covial, Mario Aguilar. Por eso quiero tener claridad en qué es terracería Unicapa, si es similar, si es un producto totalmente distinto y con qué empresa lo van a coordinar. Pues no estamos coordinando con una empresa, la ley nos prohíbe hacerlo. Se va a sacar a licitación y las empresas que liciten bajo las especificaciones técnicas, ellos serán los que... Es que se lo digo porque es que en el país hay muy pocas empresas, si no es que una o dos, las que tienen la capacidad para este tema. Pues le pregunto, y la ficha técnica de la que se va a tener para ver, digamos, cuál es la diferencia entre el tema de la Unicapa que hoy propone el gobierno actual con la Unicapa que proponía el gobierno anterior. Yo le consigo la ficha técnica. Ministro, este proyecto de mantenimiento de carreteras de terracería con Unicapa es nuevo, no estaba en el programa, ustedes lo crean. Sí, son 20 proyectos, tengo entendido. Sí. Usted nos dijo que van a ser para 150 kilómetros, ¿verdad? Ustedes tenían mantenimiento de carreteras en terracería convencional y tenían 377 millones y le quitaron el 70%, es decir, dejaron únicamente 113 millones de quetzales, y uno ve que van quitando, pero van llenando el rubro de la nueva asignación, que son estas terracerías Unicapa. Entonces el criterio de que yo no puedo hacer acá no es válido para el otro rubro. Aquí lo que uno ve es que hay una modificación, están en su derecho, para eso fueron electos, ¿verdad? Pero aquí vemos que habían 332 para bacheo y le quitaron 292 millones y dejaron únicamente 40 millones. Habían 165 millones para derecho de vía, limpiezas, y dejaron solo 50 millones. Usted nos dice que van a dejar de limpiar alrededor de 11.800 kilómetros con esa reducción que ustedes están haciendo. Había para terracerías 377 millones
y le quitaron el 70% y le dejaron solo 113 millones. Todo eso nos dice usted porque ya no les daba tiempo realizarlo, ¿verdad? Pero generan un nuevo rubro que es el mantenimiento de carreteras de terracería común y capa, y a ese le asignan 225 millones, y a ese no le aplica el criterio de que ya no nos da tiempo a hacerlo. Es más, incluso le están dando chance para que lo hagan en un año, de acuerdo a lo que usted nos dijo. Uno lo que ve es que bueno, ustedes están dejando esto y están metiendo el rubro de Unicapas, están en su derecho, son gobierno y le están apostando a esto. Pero ¿cuántos kilómetros se dejan de atender en el tema de terracería? Así como vimos el tema de limpieza, ¿cuántos kilómetros se dejan de atender en el tema de terracería? No tengo el dato exacto, pero lo consigo. Si le estoy quitando el 70%, ¿cuánto de terracería anualmente se le da el mantenimiento? ¿A cuántas carreteras con terracería se le da el mantenimiento? Nosotros estamos esperando que el señor viceministro pueda sacar un dato de alguna de las interrogantes que se le ha dado. Entonces, vamos a continuar cuando ya tenga el dato. Viceministro, esos números creo que tener aquí en la punta de la lengua. Es que mire, Señor viceministro, y eso pasa cuando las directoras los ponen a ustedes a defender datos que quizás no manejan del todo. Aquí debe haber estado su directora de Covial, porque debería tener toda esa información, dado que ella es la que va a incluir inauguraciones fantasmas o inauguraciones de mentiritas, porque ella es experta en eso, inauguraciones de mentiritas. Y usted puede buscar como antecedente la inauguración del hospital de Jutiapa, cuando ella dirigió la WEPS. Usted puede ver ahí a Hugo Monroy, la puede ver a ella, puede ver al alcalde de Jutiapa, puede ver a uno de los diputados de Vamos de Jutiapa, inaugurando un hospital cuando era la WEPS. Y cuando ahorita vaya a ver, el evento ni siquiera está subido todavía, y ya fueron a inaugurar. Solo para que usted tenga los antecedentes
Y cabal, en enero de 2023, para que no vaya a tener usted inauguraciones de mentiritas ahí. Y por eso es que, quizás por eso es que no vino hoy a esta cuestión. Pero creo que ella debería venir debió haber venido ella o mandarle a alguien que pudiera apoyarle en tener todos estos datos que al final son ejecuciones de poder. No, la verdad es que la situación llegó viernes por la tarde, entonces conseguir la información de viernes por la tarde, prácticamente a las 4:30, fue un poco complejo, por eso estoy pidiendo ahorita que me pasen la información. Pásame bien ahí, pásame bien. Dígame ahí, ¿cómo manda igual? Mientras me mandan los datos, dicen esto. Estos proyectos UNICAP, pero son 20, y le asignaron 225 millones. 225 millones. Para atender 150 kilómetros. Es decir, que cada kilómetro con este UNICAP va a costar 1.500.000, por lo menos. Pero yo entiendo, el proyecto es una etapa, la idea es que sea un trabajo más permanente y mayor durabilidad, tanto en el tema de lo de las terracerías, que siempre han sido objeto de temas de corrupción en el pasado. Pero, ¿de dónde surge este planteamiento de la UNICAP? Parte del programa presidencial de Avenidas para el Buen Vivir. Pero dice ahí, UNICAP no dice eso. No, ¿por qué? Porque este proyecto era de Chiquinaza. Nosotros porque lo tuvimos. Y hoy ustedes lo están retomando. Y el otro, sí, es que ahí, ojo, señor viceministro, con el tema de ponerle un nombre bonito a los proyectos de continuidad del gobierno anterior. Porque no solo es este proyecto UNICAP al que le está dando seguimiento el Ministerio de Comunicaciones, también ya vimos que le quieren dar seguimiento al famoso proyecto del piso digno, que ese lo implementaron desde el 2021, viene implementándose, y que el gran beneficiario en muchos de los casos de estos proyectos fue Gramajo, ahí en Villanueva. Incluso la pelea que hubo ahí fue por el tema del proveedor del cemento, porque ahí se recordará que había un negocio de una empresa adicional de cemento aquí en el país. Entonces, ojo con ponerle nombres bonitos a los proyectos que son pero que son continuidad finalmente del tema del gobierno anterior. Piso Digno es uno de esos,
Y el tema del Unicapa también es uno de esos, porque incluso Mario Aguilar lo quiso implementar desde el 2022-23 en algunas rutas del país, o Sololá y Quiché, por ejemplo, quiso implementar esto. El tema es que como en eso les cayeron el tema, la bendición con aquel 21-2022, que ahí hicieron los negocios de su vida y de ahí les vino las tormentas Zeta y Iota, ya ese Unicapa ya no les interesó porque ya les habían dado un botín más grande que hacer negocio y trance con el tema de las carreteras de estos proyectos Unicapa. Entonces por eso quisiéramos saber de dónde viene el planteamiento del proyecto Unicapa, fuera digamos de la meta presidencial. Este proyecto en específico, ¿cómo fue planteado o quién fue el que lo ideó? Dado que, como digo, ya hay antecedentes de que había ya una propuesta planteada ahí en el gobierno. Sí, esto es parte de las consideraciones que se ha hecho con todos los equipos técnicos para la formulación del plan. ¿Dónde están ubicados estos proyectos? Bueno, para la priorización de los proyectos, a merced de la ubicación específica que Nos manda la ubicación específica y el monte concreto, cuántos kilómetros. lo más importante de la ubicación específica es que el modelo de priorización que se utilizó fue los lugares que tuvieran los índices de necesidades básicas insatisfechas más bajos, es decir, no necesariamente, hay lugares donde realmente sí ha sido muchísimo más el olvido y el deterioro de las calles, necesidades básicas insatisfechas. Lo otro que se midió fue el índice de migración, donde tenemos más migración, es un indicador de que ahí estamos teniendo ausencia de presencia del Estado. Y esos criterios se metieron a una matriz para priorizar las rutas. Departamentos si tienen ya, por lo menos eso sí los tiene ahí. Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Alrededor de 10 departamentos. Se llega a un promedio de 2 terracerías por departamento. Eso no nada más. No, pero hay 4 años de gobierno, el plan está específico. Pero no, son unos 150 kilómetros de la red vial, son 18.000 y cuánto se daba mantenimiento de terracerías. ¿Se tienen dado? De hecho, la cantidad en vez de reducirse aumentó porque la cantidad de kilómetros de ruta registradas aumentó. Entonces se tenía en el plan original 4.590 kilómetros y el plan modificado tiene 4.695 kilómetros. 1.600, pero de carrocería. Sí, me refería. Bueno, y usted le va a dar mantenimiento a 150 con Unicapa y 113 millones en resto. ¿Cuántos kilómetros abarca por lo menos 113 millones? El planteamiento está para los 4.695 kilómetros. Pero si le está quitando 165 millones, le está quitando el 70%. Le está dejando solo 50 millones. No va a cuadrar. Sí, lo que se cambió fue la distribución de estos recursos. Sí, pero tenía 377 millones para terracerías y lo dejó en 113 millones de quetzales. De esos agarraron ese dinero y se lo metieron a Unicapas, que van a ser únicamente 20 proyectos con 150 millones. ¿Cuántas terracerías se van a dejar de atender? Ese es el tema. Ese dato le puedo mandar el cálculo específico, pero ese cálculo hay que hacerlo porque normalmente lo que sucede es que siempre se cotiza o se planifica el 100% de la red y se trabaja hasta donde alcance el dinero. Lo que hicimos nosotros fue mejorar esta priorización para alcanzar a más comunidades
y sobre todo a las comunidades que tienen más necesidad, porque esto es algo que funciona así todos los años, es decir, se plantean toda la red vial y a partir de ahí se empieza a dar mantenimiento, pero no alcanza para todo. Pero ahí es un engaño el que le hacen a la población, porque el tema de que usted puede contratar un proyecto de terracería que usted le diga a comunidades, por ejemplo en Huehue, que le digan comunidades de Santa Bárbara, de San Sebastián H, de Chantla, de Malacatancito, y ahí el tema, los que van a salir beneficiarios son aquellas comunidades donde inicie el proyecto de bacheo, no donde termine, porque ya hay algunos ejemplos como este tipo. Usted bachó en Santa Bárbara, pero una cuneta, entonces voy a solucionar el tema en la cuneta y deja de atender, entonces ahí le va quitando kilómetros de atención, por ejemplo, a comunidades que puedan estar en Chantla, porque ese es el modelo que han usado, pero nosotros esperaríamos que cambien ese modelo, porque si no, otra vez se van a robar las terracerías. Aquí en la ciudad, ahí cercano, hay uno donde incluso hicimos citaciones con Covial, donde básicamente se robaron la terracería con estos mecanismos que usted está indicando hoy por hoy, señor ministro. Ojo con eso, porque si no es mantener el modelo de corrupción al final de cuentas. No, el modelo es justamente ese, es el modelo que ha existido y eso es justamente lo que queremos cambiar, en donde ya la priorización es completamente diferente y donde la priorización ya no va desde donde iniciamos hasta donde alcanza, sino que estamos priorizando atención a las comunidades específicas de la ruta registrada. Mire, viceministro, no tiene toda la información. Vamos a hacer una nueva citación para el jueves de esta semana, para que ustedes vengan preparados con la información correspondiente. Solo tenemos una duda ahí, viceministro, con un último tema. ¿Por qué están reactivando proyectos del corrupto decreto 21-2022 y de los estados de calamidad Celia y Julia para pagarle a empresas corruptas casi 300 millones de pesos? Bueno, eso responde. Ese proyecto, el 21-22 está denunciado por esta bancada y por la Contraloría. Ustedes le quitaron dinero a todo el mantenimiento para pagar esas deudas corruptas. Celia y Julia, nosotros lo monitoreamos y sabemos exactamente que no hicieron. Ustedes le están acá 300 millones al mantenimiento de carreteras para pagar. Entonces, como no les va a dar tiempo, según usted, para ejecutar todo, pero no queremos gastar el presupuesto, entonces se inventan el pago de esas obras. ¿De dónde viene la justificación de pagar obras del decreto del 21-2022 y obras de los estados de calamidad Julia y Celia? ¿Quién tomó esa decisión? Sí, la decisión se origina por la necesidad de atención a emergencias. Recuérdense que la Unidad de Conservación Vial es quien atiende las emergencias durante el periodo estacionario de lluvia. ¿Qué es lo que, son deudas viejas, ministro? sí, lo que se está planteando Y es sus deudas a empresas corruptas. los proyectos, monitoreamos eso. los proyectos que están vigentes, que están próximos a finalizar. Tenemos por todo el país una serie de proyectos que están inconclusos, algunos con 90-95% de ejecución física, y que son un problema en general en todo el país. Tenemos pedacitos sin terminar en todo el país. La priorización de esto responde a poder concluir estos proyectos que ya están a punto de concluir. Son 300 millones de quetzales y que poder ustedes van a tener- terminar pagándole a empresas corruptas, que incluso vamos a evaluar. Incluso no están ni siquiera recepcionados, ¿verdad? Y que si vamos a evaluar la calidad de la obra, está tirada, está dañada, está abandonada, y ustedes como hicieron ese reajuste y dicen que no les va a dar tiempo, entonces quieren pagarle a esa gente. Eso No es a esa gente, señor diputado. Recuérdese que mi responsabilidad es tener bien la entonces, infraestructura del país. deme el dato exacto de qué proyectos van a pagar del 21-2022 y de los estados de calamidad Celia y Julia por proyecto, porque si ustedes tienen 299.927.400 quetzales, ustedes tienen definido a quiénes le van a pagar, porque esto es pago de deuda. Tenemos definido el criterio que vamos a utilizar para pagar y el criterio sí responde a condiciones técnicas. Eso lo Y va a cuadraron, responder- solo cuadraron los saldos, así no se hace. No es cuadrar saldos, diputado. Le voy a Entonces explicar. denme el listado. No le puedo dar ahorita el listado porque Para qué es lo que, porque cómo no lo tienen, vamos a hacer. porque Esto, no lo tienen. esto es Entonces una yo no puedo asignación. planificar
si no tengo los datos concretos. Lo que hicieron aquí fue cuadrar como nos sobra esto. Si me permite, diputado, yo le puedo explicar. Dígame. Esto es una asignación presupuestaria. Estamos hablando de presupuesto. No estamos hablando de que se está cancelando, sino que estamos hablando de que el Consejo aprobó que esta cantidad de presupuesto se puede utilizar para pagar estos proyectos. Estos proyectos, lo que nosotros estamos priorizando, para empezar, es los proyectos que tienen que estar ejecutados o en ejecución, porque hay algunos que están en ejecución y tienen que responder a las características técnicas con las que fueron contratados. Indistintamente del proceso que haya pasado, de lo que haya sucedido para su adjudicación, son contratos, proyectos vigentes que están bajo la responsabilidad del Ministerio, y esos contratos hay que cumplirlos, porque ahí sí también podemos incurrir en irresponsabilidad por no cumplir con los contratos que están vigentes en el Ministerio. Entonces, los únicos que se van a pagar son los que estén vigentes, los que estén que tengan una fase próxima a finalizarse de ejecución, es decir, que el hecho de no terminarlos es más problema que terminarlos, porque ya van en un avance físico arriba del 85-90%, y los proyectos específicamente que nos permitan, porque cuando hay un contrato vigente, se puede utilizar el contrato vigente para la atención a emergencias, porque están obligados a mantener la vía expedita. Viceministro, ¿sabe usted que muchos de estos contratos fueron adjudicados sobrevaloradamente? Pero son contratos vigentes y la ley a mí no me permite modificar eso. Pero es que le estoy preguntando, ¿saben ustedes que muchos de estos contratos fueron adjudicados sobrevaloradamente? Si lo hicieron así las autoridades anteriores, eso es parte de lo que nosotros estamos corrigiendo, pero para nosotros tenemos que cumplir con las obligaciones que existen y tenemos que poder atender las emergencias que se presenten en el país. Si nosotros llegamos a la época lluviosa sin tener contratos vigentes, sin tener ninguna opción de cómo atender, lo que va a suceder es que vamos a tener por todo el país carreteras que van a estar bloqueadas y nosotros la incapacidad de atender. Es que ahorita vamos a legalizar y apagar la corrupción, viceministro. En conclusión, mire, yo respeto su criterio, no lo comparto, porque finalmente es nuevamente legalizar un mecanismo corrupto. Entonces no hubieran dicho que Yamatei era corrupto. Ahora solo falta que le den su diploma de honor al mérito, y a Quiñones que le den su estrellita como niño bien portado. Ahora todos se pasaron a dejaron de ser delincuentes y pasaron a ser ahora los amigos para poderles pagar, porque finalmente es eso, señor viceministro. Yo le invitaría a que recorra cada uno de esos proyectos, no se deje llevar por lo que sus equipos técnicos o las empresas le estén diciendo. Usted puede ir a cualquier ruta de las que le han dicho y dudo que alguna vaya a estar en el 80-90% de avance físico. Yo lo dudo, y si hay alguna, por eso le voy a pedir ahorita un informe. Pero básicamente, señor viceministro, es que nuevamente legalizamos y pagamos la corrupción en este país de proyectos sobrevalorados. El 21-2022 es la muestra más grande de la corrupción que tiene este país. Y toda la situación de la red vial que hay actualmente debió haber sido resuelta con ese decreto. Irónicamente no lo hicieron y ahora hasta les va a pagar para que terminen esas carreteras supuestamente que están, a pesar de que las anteriores autoridades del Ministerio de Comunicaciones, ya de esta administración, incluso advertían de que había entre un 18-25% de sobrevaloración en los diferentes proyectos. Incluso los pasos al nivel de la Roosevelt y el tema del paso al nivel de la Petapa. Ahí se hablaba ya de un 18-20% de sobrevaloración de esos proyectos. Pero ahora, aunque estén sobrevalorados, paguémoslos. Ojo con eso, señor viceministro, porque al final de cuentas eso seguramente en algún momento va a traer responsabilidades. Usted está cuidando que no caer en incumplimiento de deberes, pero es más fregado caer junto con esa mafia corrupta en este tipo de trances o negocios, como lo es ese decreto 21-2022, que de hecho los vamos a citar para ver este decreto en específico, luego de la enmienda aprobada en la semana pasada para este tema. ¿Cómo lo están viendo ustedes y cuándo ya
qué el tratamiento le va a dar el ministerio. Pero previo a darle la palabra al diputado Blanco, yo le quiero pedir un informe, señor viceministro, con varias cosas. Uno es que me envíe el plan aprobado el 11 de marzo de 2024 con todos los proyectos que estaban ya ahí dentro de este plan del 11 de marzo y que me mande el plan del 29 de julio para hacer el comparativo de qué proyectos se mantienen, cuáles se van a dejar de atender, y también le quiero pedir el listado de rutas a atender tanto con el bacheo, con las limpiezas, las terracerías Unicap y las rutas a atender con el mantenimiento de terracerías. En este caso. Y también le quiero pedir, señor viceministro, en este tema que me pueda mandar el listado de empresas con las estimaciones respectivas que han estado pagando en Covial desde enero a agosto 2024 para poder tener claridad de cómo ha estado funcionando el tema de Covial. Entonces se lo quiero requerir, como va a haber citación para entonces se lo quiero requerir para el miércoles. Se lo puede mandar a la subjefatura de bancada, por favor. Viceministro, para que tenga tiempo de informarse y venga con la información correspondiente, le daríamos plazo para que el miércoles a las 10 de la mañana, más tardar, le envíe a la subjefatura la información correspondiente y quedan de una vez citados los dos viceministros. Vamos a hacer las situaciones por escrito de todos modos para el próximo jueves para tratar este tema, ¿no? Para que no vean que hay tema que nos queremos sorprender, hablemos de este tema, ¿verdad? Porque se viene la segunda parte del invierno y nos preocupa el tema del mantenimiento de la vertical, así que damos por finalizada esta situación. Gracias, viceministro.